Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de nada, que siempre se me olvida, si tenéis alguna pregunta, como el Padre Santi ha puesto el móvil a kilómetros de mí y no veo nada, a las preguntas las ponéis en la viñeta de la interrogación abajo a la derecha. Y cuando acabemos la catequesis me acercaré y las leeré, porque es imposible, es que no leo los comentarios. ¿Usted los ve? No. Pues eso. Mejor. Que... No, mejor no. Nada, estamos aquí una tarde más con una catequesis que llevaba tiempo esperando porque me entusiasma esta santa, que es Santa María Magdalena, y porque vamos a hablar de... Podríamos tocar un poco el tema de las santas mujeres también, aquellas que acompañaron a Jesús hasta la cruz. Pero otro día, ¿no? Incondicionalmente. Es que María Magdalena fue una de ellas. No, claro, eso está claro. Bueno, pues eso. Porque que si hablamos de María de Cleofás, de María de... No, hablamos de Santa María Magdalena y que es un ejemplo de las santas mujeres. La catequesis de las santas mujeres la voy a hacer también, para que se valore la lealtad de las mujeres. Que sí, estoy a favor totalmente. Muy bien. Bueno, pues vamos a rezar primero, ¿no, Padre Santi? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos enciendas. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Haznos conocer a esta santa tan grande y haznos recibir su intercesión y parecernos a ella, especialmente en ese amor apasionado por Jesús. Te lo pedimos por medio de María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Ave María Purísima, Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, que tenemos aquí una reliquia, ¿verdad? Sí. ¿La puedo enseñar? Sí. ¿Y qué es? Pues es un trocito de tela. Una reliquia de Santa María Magdalena. ¿Un trocito de tela de dónde? De la cueva donde ella está enterrada. El cráneo de Santa Magdalena está en la caverna de Saint-Baume, en Francia, en los Alpes Marítimos. Ahí hay una cueva donde se venera, que estuvo María Magdalena durante 30 años dedicada a la oración después de toda su vida, y ahí en la capilla de San Maximino se venera el sepulcro de ella. Es una tradición antigua y ahí es uno de los lugares de mayor peregrinación ahora mismo. A ver, junto con Santiago, con Roma, con Jerusalén, se venera este lugar, y una familia estuvo viviendo allí varios años, y los monjes que hay allí tuvieron que estudiar el cráneo de María Magdalena y hacer algún estudio arqueológico, y resulta que llevaba 3 siglos envuelta en una sabanita, y un trocito de su cabeza, el cráneo, y un trocito de esa tela, pues me la han dejado, y la verdad es que la llevo conmigo porque le tengo muchísima devoción a esta santa, ¿no? ¿No lo va a colocar en un marquito? No, porque esta la llevo siempre conmigo. Igual que una que tengo del Padre Pío, también me gusta como protegerme con las reliquias. Sí. Muy bien. ¿Quién es María Magdalena? María Magdalena es la mujer que acompañó al Señor y que nos dice el Evangelio, especialmente en Lucas 8, dice: Jesús evangelizaba de ciudad en ciudad, acompañado por los 12 apóstoles y por algunas mujeres, que hablas tú antes, Ani, curadas de espíritus malos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, Susana y otras que le servían con sus bienes. María Magdalena es una de estas mujeres que acompaña al Señor, que le ayuda, que le sirve y que está pendiente de él, porque ha sido sanada, dice, de enfermedades y de demonios. Especialmente en ella se nos habla de sanada de 7 demonios. Este dato de Lucas 8:1 es, sin ninguna duda, habla de María Magdalena. También ella es testigo de la muerte de Jesús. Se nos dice en Juan 19, junto a la cruz de Jesús estaba María y estaba María Magdalena. Ella es fiel a Jesús hasta la muerte y también está llorando junto al sepulcro. Juan 20:11, estaba María Magdalena junto al sepulcro llorando, y es testigo de la aparición del resucitado, la primera, sin duda después de aparecerse de la Virgen, se aparece a María Magdalena, lo cual habla de un amor muy especial que tiene el Señor por María, y después le dice: anda, ve a mis hermanos y diles. Por tanto,
es primera apóstol, primera evangelizadora y apóstol de apóstoles. Así la nombró el Papa Francisco, que entendiendo la importancia de esta mujer, elevó su fiesta a fiesta, antes era memoria obligatoria y ahora es fiesta. O sea, tiene un rango como para que toda la Iglesia universal la celebre como un día muy importante. ¿Qué significa ser apóstol de apóstoles? Pues que en aquella época las mujeres, por esa cultura y por el pecado original, no tenían como la condición de testificar nada. O sea, había sido como relegada por el pecado. No ese es el plan de Dios. El plan de Dios desde el principio, hombre y mujer los creó, a imagen de Dios los creó, somos iguales en dignidad y por tanto una mujer, igual que un hombre, puede testificar cuando ve un crimen, cuando ve que ha pasado un accidente, puede decir, pues lo que pasó fue esto. Pues en ese momento las mujeres no podían testificar nada, era como los animales, un animal no puede testificar, una mujer no puede testificar. Y Jesús, para revertir eso, da una importancia muy grande a la mujer, tanto que antes de aparecerse a los apóstoles y como testigo para avisar a los apóstoles y luego le reprende que no han creído a las mujeres, porque no le creyeron. Pero la primera testigo de la resurrección que fue al cenáculo a avisar a todos los apóstoles que ha resucitado es María Magdalena. Y al ser la primera que anuncia el acontecimiento más importante de la historia, se le nombra y en el prefacio de su fiesta sale apóstol de apóstoles. O sea, tiene importancia muy grande. En este sentido, lo que es la iglesia carismática, la iglesia tiene la iglesia jerárquica y la iglesia carismática. La iglesia jerárquica representada por Pedro, la iglesia carismática especialmente por María, la Virgen, que no entra dentro de la iglesia jerárquica, pero es la iglesia, ¿no? Que es madre de Pedro, que se ayudan mutuamente. No hay que hacer dialéctica de esto. De hecho, Dan Brown, en el Código Da Vinci, una de las cosas que dice es que Magdalena era como una especie de lucha contra la iglesia jerárquica de Pedro, cuando no es así. En el Evangelio no sale nada de eso, pero... Claro, también decía que María Magdalena era novia de Jesús, o no sé qué. Claro, es como... Pero bueno, no solo en ese libro, creo que lo han hecho, no sé qué horror, me da mucho repelús todo eso. Bueno, pero todo eso es como novelado, es como proyectar nuestra mentalidad absolutamente hedonista, pansexualista, en Jesús, que es el santo de los santos, y que él lo que es un sacerdote, ¿no? Entonces todo eso está absolutamente sin documentar. O sea, el rebatir esto del Código Da Vinci históricamente es muy fácil, porque no hay ni un solo documento. Hay miles de páginas que hablan de Jesús, las inspiradas, como son los evangelios, cartas de San Pablo, pero también apócrifos, textos de muchos autores, miles de páginas, y ni una sola insinúa la posibilidad de que María Magdalena estuviera casada con Jesús. Y de hecho, las mujeres siempre salen diciendo, pues María, la mujer de Cleofás, siempre sale quién es su marido. En cambio de María se nos dice que es la Magdalena, se nos dice el lugar de donde era, ¿no? No se nos dice el esposo ni nada. Y lo de que María Magdalena tenía 7 demonios, es verdad que yo he leído en algún libro que lo de los 7 demonios hace alusión a que tenía los 7 pecados capitales. A ver, esto, si quieres vamos a ir recorriendo un poco su historia, porque me parece a mí que lo que está documentado en la Escritura, que es esto que acabo de decir, que es suficiente, ¿no? El Señor le quita 7 demonios, por tanto, es una mujer que de algún modo tiene un pasado de pecado. Sí. ¿Qué son esos 7 demonios? ¿Son los 7 pecados capitales? Todo esto ya es como inventarlo, ¿no? Tratar de pensar, porque a lo mejor simplemente tiene uno, la desesperanza, y vienen 7 demonios que le mueven a la muerte, ¿no? No necesariamente tiene que ser como una prostituta, no necesariamente tiene que ser una endemoniada, o sea, una mujer que se ha dedicado al esoterismo. Claro, pero lo único que se sabe es que tenía 7 demonios. Pero claro, a mí me gusta mucho como tratar de recomponer la historia, ¿no? De hecho, yo con toda la tradición de Occidente, de los padres de Occidente, toda la tradición nuestra, de nuestros santos, yo estoy convencido que María Magdalena es María de Betania. Alguien podría decir, bueno, pero la Escritura no es exacto así, pero hay tantas cosas que coinciden. Sí. Y luego toda la tradición... Yo acabo de ver en el capítulo de Chosen que ponen a María Magdalena y a María de Betania como 2 Marías diferentes. Bueno, porque esa es una pero teoría... yo siempre me había imaginado eso, lo que usted dice. Es una teoría más siguiendo a los padres de Oriente, pero los padres de Occidente, como Agustín, si queréis, por ejemplo, ¿por qué creo? Primero, en Lucas 8.2, ¿no? El Evangelio de San Lucas, que lo tengo aquí, dice, se describe que ella es de la que habían salido 7 demonios, ¿no? Normalmente eso es fruto de heridas
y fruto puede ser de sus propios pecados, ¿no? En este sentido no es incoherente pensar que es la pecadora, porque a mí me gusta identificar la mujer pecadora que sale del Evangelio, María de Betania y María Magdalena. Primero por este dato. Este relato de Lucas 8, sigue inmediatamente al relato de la mujer pecadora que unge los pies del Señor con un ungüento costoso, en Lucas 7:36, y que tenía para su sepultura, lo cual hizo la Magdalena. O sea, quiero decir, esta mujer pecadora que sale en Lucas 7, de la cual en Lucas 8 se habla, María Magdalena, es la que unge al Señor y luego irá a ungir la mañana de la resurrección. Por tanto, lo lleva en el alma, el querer ungir a Jesús vivo y muerto, ¿no? Y María de Betania tiene el mismo modo de ungir al Señor que la pecadora. A los pies del Señor, en Betania, ella unge a Jesús, María de Betania, y con sus cabellos le seca y le llora a los pies. Entonces hay una serie de paralelismos que parece que sí coincide la misma mujer, ¿no? Es verdad que hay algunos padres, digo, los de la iglesia griega dicen que son 3, y en ese sentido Chosen ha podido coger esa tradición. ¿Cómo que son 3? La mujer pecadora, la mujer María de Betania, no 2, sino 3. No 2, sino 3. Pero claro, es como decir, como nos faltan datos, pues decimos que son 3. Pero, quiero decir, pero puede ser perfectamente 1, ¿no? Los padres de la iglesia latina, los occidentales, los nuestros, dicen que es la misma. Entonces, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila les decía a sus monjas, si todas estuvieran embobadas como la Magdalena, no habría quien sirviera al Señor, ¿no? Es el relato de Marta María, que luego vemos, en que María está embobada, enamorada, escuchando a Cristo, enamorada en el sentido bonito, de enamorarse de Dios, no en el sentido de sexualidad y de afecto desordenado, ¿no? Y en cambio Marta está sirviendo, ¿no? Entonces, en principio, las dos son santas, ¿eh? Santa Marta y Santa María, porque hay una anécdota muy simpática en que estaba el padre Pozo, un santo jesuita, estaba explicando que Marta pues desconectaba en el amor, que no estaba pendiente de Jesús, que le corta a Jesús para decirle a María, no te importa que no me ayude, ¿no? Que es muy normal también, ¿no? Que si estás sirviendo, pues quieres que te ayuden, ¿no? Y entonces se mete mucho con Santa Marta, de repente estaba hablando con las monjas delante de un retablo, se levanta, ¡pumbas!, da un golpe con el retablo y era Santa Marta, que tenía el pie así sacado en el retablo, ¿no? Entonces, no, Santa Marta es santa también, pero es verdad que le pasa eso, ¿no? Que desconecta un poquito. En cambio, María es como la que quiere beberse las palabras de Jesús, quiere interiorizarlo, ¿no? Entonces, yo lo que esto le dice Santa Teresa de Ávila, si todos estuvieran embobadas como la Magdalena, es porque piensa que María de Betania es la Magdalena, ¿no? No podrían servir al Señor, ¿no? Lo mismo dice, era yo muy devota de la Magdalena, dice Santa Teresa, y pensaba mucho en su conversión, en especial cuando comulgaba. Está hablando de María la Magdalena y su conversión de pecadora en justa, por tanto la identifica con la pecadora. Fijaros, Santa Teresita del Niño Jesús, ¿qué texto tiene? Dice, porque un alma abrasada de amor no puede estarse inactiva. Es cierto que como Santa María Magdalena permanece a los pies de Jesús escuchando sus palabras dulces e inflamadas, es lo mismo. Dice que María Magdalena está a los pies y ese texto, sin duda, hace referencia a Betania, a Marta, María y a Lázaro, ¿no? Dice, aunque tuviera todos los pecados, decía Teresita, como la Magdalena, antes estaba obsesionada, habré cometido un pecado mortal, luego recibe la gracia después de la ofrenda de víctima, y dice, aunque yo tuviera todos los pecados como la Magdalena, seguiría teniendo la misma confianza en el Señor. Y San Agustín, y por ejemplo Belarmino, digo los padres de Occidente, en alusión a lo que el Señor dice de la pecadora, que sale aquí en Lucas 7, que se le ha perdonado mucho porque ha amado mucho, decía Belarmino, la Magdalena, la más querida de las santas mujeres, y San Agustín dice, no cabe duda que María Magdalena era la que más fervientemente amaba al Señor de entre todas las mujeres que habían amado al Señor. Lo mismo pasa con los místicos. La beata Ana Catarina de Emmerich también habla continuamente de esa relación de María Magdalena con Jesús, que es muy bonito, ¿no? De hecho, Jesús, antes de padecer, según esta mística, les dice a los apóstoles, cuidad especialmente de mi madre y de la Magdalena, ¿no? Son como la pecadora y la santa, unidas, porque las dos ya aman con locura al Señor y se sienten muy amigas porque las dos se saben rescatadas por Jesús. María, la Virgen María, que es inmaculada, no tiene ningún pecado, pero ella sabe que eso es un regalo de Dios. Y María Magdalena, que ha caído en muchos pecados seguramente, ella se sabe perdonada por la gracia de Dios. Las dos se saben salvadas por la gracia de Dios y por tanto
muy unidas. Me parece, la historia de Santa María Magdalena me parece tan esperanzadora para el mundo en el que vivimos hoy porque te das cuenta de que por muchos pecados que tengas, por un pasado muy turbio que tengas, si te acercas a Jesús y le quieres, Él te quiere igual que a la persona más santa, o sea que me parece precioso. Yo por eso le tengo tanta devoción a esta santa, me parece súper inspiradora. A lo largo de la vida de un sacerdote, uno conoce muchas Marías Magdalenas y uno se da cuenta cómo es la predilección del Señor por María Magdalena, porque Él no ha venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Es decir, no ha venido a salvar a los que se creen justos, porque al final todos somos pecadores, sino que ha venido por nosotros, que somos pecadores. Y María Magdalena nos ayuda mucho a esto. Por tanto, si uno preguntase, ¿dónde nació María Magdalena? ¿No? ¿Dónde nació María Magdalena? Yo estoy convencido que María Magdalena nace en Betania. ¿Betania qué es? Es un pueblecito que hay, si alguno ha viajado a Jerusalén, precioso, justo muy cerquita de Jerusalén. Antes de llegar a Jerusalén, a 3 kilómetros de Jerusalén, se ve antes del valle que baja y sube luego la ciudad de Jerusalén, se ve preciosamente desde ese lugar la ciudad de Jerusalén. Es un lugar como maravilloso para descansar en la peregrinación a Jerusalén justo antes de llegar a la ciudad. Es un pueblecito pequeño, unas poquitas casas que tendría almendros, algarrobos, olivos, y allí, en esa casa, es donde vivían los mejores amigos de Jesús, donde Jesús iba a descansar. De hecho, se nos dice en el Evangelio que antes de padecer, Él miraba alrededor, predicaba en el templo de Jerusalén, miraba alrededor y al ver que nadie le acogía en su casa porque temían que lo matasen, ¿no? Y por tanto, si acoges al que van a matar, tú también estás en riesgo, miraba alrededor y como nadie le acogía, iba a Betania. Y en Betania sí que le acogían sus amigos. Pero entonces lo de Magdala, que entonces... Bueno, entonces, ¿por qué digo Betania? Claro, María de Betania, María de Magdalena. Vamos a ver qué significa Magdalena. Pero primero, yo entiendo que en esa casa viven Marta, María y Lázaro, ¿no? Lázaro está siempre enfermo, no aparece en las escenas, ¿no? Posiblemente Lázaro está enfermo, ¿no? Y tenemos visita. Bueno, y entonces tenemos la tradición en Oriente que nos dice que murió siendo obispo de Chipre. Después de que lo resucita el Señor, ¿no? Empieza el Señor a... ¿Quién murió siendo obispo de Chipre? Lázaro. Eso dice una tradición. A ver, todo esto uno podría, pues como no hacerle caso, ¿no? Pero me parece que... O sea, que Lázaro siempre estuvo enfermo desde pequeño. No se sabe. Hay gente que dice que era... Hay incluso que dice que podía ser pues como un niño muy especial, como síndrome de Down, hay quien dice que es algo así. O sea, que es una persona que daba un cariño al Señor muy grande, ¿no? Y que le tenía como una predilección por eso. Pero como hay una tradición que dice que terminó siendo obispo de Chipre, pues no lo sé. Pero en cualquier caso, siempre aparece como enfermito. De hecho, Marta, lo que significa en hebreo es señora. Y en el Evangelio sale que ella es la que acogía a Jesús, ¿no? Ella es la que acogió en su casa a Jesús, ¿no? Como la dueña. Marta es una mujer como fuerte, es como que ama con fortaleza, pero es una mujer como arisca, ¿no? Como un poco dura. Y en este sentido a mí me cuadra. La casa de Betania es una casa en que se nos dice, en Juan 11, que muchos judíos iban a visitar esa casa. Muchos fariseos iban a visitar esa casa. Por tanto, es una casa cerca de Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde más están los fariseos. Cuando Jesús quiere ir a descansar, se va a Galilea, donde está la gente sencilla, los pescadores y tal. Pero Judea, Betania está en Judea, está llena de fariseos, de gente como dura, que interpreta la religión con una dureza muy grande, ¿no? Entonces, Marta cuaja bien con esto, Lázaro está enfermito, pero María es un alma apasionada y no puede soportar un Dios tan duro, tan exigente. Y entonces, ¿qué le pasa a María? Que se marcha de casa. No aguanta estar en ese ambiente. Fijaros que ha podido pasar a veces, ¿no? Con una formación un tanto voluntarista, que haya personas que hayan quedado como heridas por una imagen de un Dios que no es el Dios corazón de Jesús, ¿no? El Dios misericordia, ¿no? Y entonces, como esa dureza de la religión, como que te haga escaparte y decir, mira, esto no puede ser. O sea, tantas normas, yo no puedo aguantarlo, yo no puedo vivir esto y me voy. Y yo estoy convencido... Que entiendes a Dios como un Dios castigador. Claro, entonces ella, que es una mujer enamoradiza, apasionada, dice, esto no me llena, esto... ¿no? Y entonces coge y se marcha, ¿no? Bien. Por esa dureza de los fariseos, quizá por la dureza de su hermana,
por ese ambiente frío, ¿no? Ella marcha. Y ahí es donde yo pienso que huye a Magdala. Magdala es una población a las orillas occidentales del mar de Galilea, al norte de la ciudad de Tiberíades. En el Talmud, Magdala, Magdalena, significa rizar el pelo de mujer, en referencia a las adúlteras. O sea, la terminología de Magdala hace referencia a rizar el pelo de la mujer, que no tiene que ver ahora el que se riza el pelo, estupendo, pero entonces tenía como una connotación de vestirse como de prostituta, ¿no? O sea, las adúlteras y las prostitutas se rizaban el pelo. Era como la costumbre entonces, pero era algo como típico de Magdala, de esta población. Por eso se puede mezclar y decir, bueno, puedes ir a Magdala y no ser prostituta, ¿no? Y por eso María Magdalena era prostituta, no necesariamente, ¿no? No tiene por qué ser. Pero a la vez vas a buscar un sitio como ya no de ambiente tan judío, ¿no? Un ambiente más como de vivir la vida, de fiestas, estás buscando algo liberal, ¿no? Que te llene, que te sacie. Claro, estás buscando en cubos de basura al final, ¿no? Y Magdalena, pero hay que entenderla. O sea, cuando conoces Magdalenas, te das cuenta que a veces hay un vacío en el corazón que intentas saciar con hombres o con, no sé, con vestidos, con lo que quieras, ¿no? Sí. Pero que al final te das cuenta que eso no llena, te sientes vacío, vacía, y cuanto más intentas compensarte con otro hombre o con otra situación o con otra, más vacío, más herida, y acabas despreciándote. Yo creo que esto es lo que le pasa a María Magdalena. A ver, este libro, que yo lo aconsejo mucho, de María Magdalena, de Jan Dobrazinski, este autor, hace Magdalena, Jesús arrojó de ella 7 demonios. Yo también me lo he leído, es precioso. Es precioso. Y hace como una reconstrucción literaria muy simpática, ¿no? De cosas que, bueno, pues por ejemplo va diciendo que tiene, a partir de ese momento ya se escapa y busca un revolucionario, ¿no? Alguien como que le llene más que tanta norma y tal, ¿no? Entonces se va con este Simón del que se enamora, ¿no? Pero viene Lucio, un romano. Pero Simón era uno de estos que, ¿cómo se llamaban? Estos que como atacaban. celotes, ¿no? Sí, De estos, como un revolucionario, ¿no? Bueno, eso lo cuenta, sí, esto es literario, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que nos puede dar un poco idea de esa búsqueda que tiene María Magdalena, ¿no? Luego viene un romano, Lucio, que le vence, ¿no? Y la coge, como es muy guapa María Magdalena, según dicen, ¿no? Pues le coge como prisionera. Y entonces le lleva a Pompeya, resulta que ahí él es hermano de Claudia, la esposa de Pilato, esto en la reconstrucción literaria, pero es simpático porque luego Claudia será quien interceda por Jesús, ¿no? Bueno, entonces hay cosas como históricas y otras, ¿no? Pero el caso es que queda embarazada, es una de las cosas que cuenta aquí, y Lucio es apresado y seguramente asesinado, y hay una mujer hechicera, ¿no? Que es Filomena, que le ayuda a aborta a María Magdalena, y le lleva a Melitón, que es un sacerdote esotérico del dios Baco y de Dionisos. Entonces, en ese contexto, le hacen hacer un sacrificio primero de animales y luego le dan un corazón humano para que lo... Bueno, ¿con esto qué quiere decir? Es tratar de explicar por qué María Magdalena llega a tener 7 demonios, ¿no? Yo no sé si hace falta esto, ¿no? No sé si hace falta un brujo, no sé si hace falta algo tan así, ¿no? Yo creo que simplemente, y lo vemos en nuestro mundo, basta con que estás buscando un amor, te sientes usada, te das asco, no te quieres, y como no te quieres, te hieres, y si viene alguien a amarte, le hieres, ¿no? Es como, esta es en ese momento María Magdalena. Tienes 7 demonios que en definitiva te están como induciendo a la muerte. Otra de las cosas que pone Dobrazinski es que en un momento, en esas huidas, ¿no? le dejan veneno para que se mate, ¿no? Y muy tentada de quitarse la vida, ¿no? Eso también pasa hoy en día. Claro, por eso digo que es como muy actual María Magdalena. Total. ¿No? Es como estás buscando algo que te llene, no te llena, porque en realidad el único que llena es Dios y el orden que Dios quiere darte a ti, ¿no? En la vida matrimonial o en la vida que sea, que te toca a ti, ¿no? Y entonces como no te llena nada, intentas quitarte la vida, ¿no? El autolesionarse, el deseo de quitarse la vida, de suicidio. Bueno, que está el demonio detrás diciéndote que eres una mierda, que no vales nada. Un documental muy bueno ahora que han hecho los de Barrio de la Madre. Lo pusimos, un documental que pusimos hace un tiempo sobre el suicidio que es buenísimo, pero es que es verdad, es así. Es verdad que la juventud de ahora está súper desesperanzada y es una pena. Bueno, pues hay santos que han podido vivir esto mismo. Entonces, si entre los que nos escucha alguien pues está en esa situación de qué asco de vida, ojalá me muera, bueno, pues
quizá María Magdalena también estuvo en ese momento, ¿no? Y entonces hay un momento en que ella, tratando de huir de todo, se encuentra con Dimas en esta recreación, ya digo, ¿no? Dimas, que será el futuro buen ladrón, y Dimas le ayuda a escapar y quieren volver de nuevo a Judea, ¿no? ¿Qué pasa con María Magdalena en ese momento, ¿no? Claro, María Magdalena es la pecadora, ha estado con varios hombres y en ese sentido, a los ojos de ese judío fariseo, es una mujer que merece ser apedreada, ¿no? Claro, necesitarán conocer a Jesús, ¿no? María Magdalena en esa vuelta empieza a oír hablar de Jesús, ¿no? Quizá le hablaron de que estaba hablando de la parábola del hijo pródigo, como el hermano pequeño, como es ella, la hermana pequeña, ¿no? Se ha ido del hogar, pero vuelve y ella, bueno, quizá empieza a escuchar hablar de Jesús, ¿no? Pero ella sigue herida, ella está herida. Y entonces yo me imagino los primeros encuentros con Jesús, quizás se la encontró y ella le despreció a Jesús. Sí, se sentía indigna. Indigna, pero claro, a la vez como que no se quiere, por tanto no puede querer. Y yo imagino a Jesús acercarse a ella, pero incluso... Como en la escena de The Chosen, que es que me apasiona. No la he visto, esa escena no la he visto. Claro que la he visto, es la primera, es el primer capítulo. Pues sí que la he visto. El primer capítulo de Chosen. Quiero recomendar esa serie a las que no la habéis visto porque es muy bonito y ayuda un montón verla. Es sobre Jesús y sus discípulos. Bueno, pues María Magdalena seguramente pues le despreciaría, ¿no? Tuvo otro santón, otro profeta, de esos que ha llevado a nuestra gente a la muerte y que luego no sirves para nada, algo así, ¿no? Y Jesús aguantando el chaparrón, sonriéndole y ofreciendo y pidiendo por ella, buscando la manera de encontrarse con ella en algún momento para transformarla, ¿no? Como es cuando uno se siente sucio, feo, malo, ¿no? No puede entender que es el tesoro del corazón de Dios y que Jesús ha bajado del cielo para buscar a su Magdalena o a cualquiera de nosotros cuando nos sentimos así, ¿no? Todos somos María Magdalena, es un hashtag que voy a empezar a usar sin parar. Todos somos María Magdalena. No, todos somos. Bueno, a mí me gusta en este momento imaginarme las visitas de Jesús a Betania. Lo cuenta el padre Mateo Crowley, que es uno de los apóstoles de la interiorización del corazón de Jesús en los hogares, que por cierto animo a todo el mundo, que pongan una imagen del corazón de Jesús, inviten a un sacerdote y consagren su casa al corazón de Jesús. Una pregunta, ¿un diácono puede consagrar una casa al Sagrado Corazón de Jesús? Sí, porque es una bendición. Vale, sí, porque es que me ha contado una seguidora que bueno, que me preguntó dónde se podía comprar una imagen y que le había consagrado su casa un diácono, y digo... Sí, puede, porque es una bendición, sí, y presenciar una consagración. Bueno, pues este Mateo Crowley habla de las distintas visitas que hace el Señor a una casa, ¿no? Hasta que se consagra esa casa. Entonces primero le reciben Marta y Lázaro pues en la puerta, le saludan, se conocen. La siguiente visita ya le dice, no, pasa al salón y pasa que te enseñamos la casa, y ya entra a ser un huésped amigo. Y ya la tercera visita es cuando Marta, llorando, se atreve a hablarle de que tienen otra hermana, que tiene una hermana que se fue, que está en pecado, que está viviendo alejada, y le piden por ella. Y entonces Jesús les dice, no os preocupéis, que yo la traeré, ¿no? Me encanta ese diálogo, ¿no? Y me lo imagino así, pienso que pudo ser así, ¿no? Pero Jesús lo sabe todo, ¿no? Jesús lo sabe todo, pero ya se lo cuentan, pero él ya lo sabía. Pero espera que se lo digamos. Claro. Él quiere que nosotros le contamos pero nuestro dolor. Y seguramente Marta, con esa concepción más farisaica, se avergüenza de tener una hermana pecadora, ¿no? No tiene todavía el corazón de Jesús. Y Jesús pensaría, si tú supieras lo que voy a hacer con tu hermana... Y que yo la conozco ya. Pero Jesús sonríe y dice, yo le traeré, ¿no? Y entonces Dobrazinski se lo imagina de esta manera, ¿no? Que es con Juan 8, 1, 12. Los fariseos la pillan y la sorprenden en uno de sus pecados, o ya saben cómo es su pecado, y entonces la cogen, ¿no? Por sus pecados, con Simón, con Lucio, con Melitón o con quien sea, ¿no? Y la llevan ante Jesús para ser apedreada, ¿no? Es mezclar también la mujer adúltera en este relato, ¿no? Pero me parece también verosímil por esto, ¿no? Y entonces todos le quieren apedrear y Jesús se pone a escribir en el suelo, ¿no? Delante de María Magdalena, ¿no? Se pone a escribir en el suelo, seguramente, dice San Agustín, los pecados de los que están delante, pero para poder borrarlos, porque Él quiere ser misericordia, ¿no? Y entonces se van marchando, desde los más viejos, dicen todos, porque se sienten reconocidos, ¿no? Y porque es una trama contra la pecadora, en realidad es una trama contra Jesús. Entonces Jesús defiende a la pecadora, ¿no? Y cuando se queda a solas, que quizá María pensó, bueno, pues este sí es justo, este quizás sí me puede castigar, Él le pregunta, ¿nadie te ha condenado? Yo tampoco te condeno.
vete y en adelante no peques más. Porque el otro error sería pensar que a Jesús no le ha dolido el pecado de María Magdalena. Sí que le ha dolido, le duelen nuestros pecados, pero Él viene a perdonarnos con su sangre. Y entonces dice ahí Dobrofinsky que le pone el manto por encima, ¿no? El caso es que ahí le perdona, le libra de la esclavitud del pecado y también de la esclavitud de Satanás, ¿no? Es como que el Señor le impone las manos, le pone ese manto, le abraza, le libera de la esclavitud de Satanás. Lo que ella hasta ese momento oía voces, no, mátate, no, eres insoportable, eres una basura, no sirves para nada, ¿no? Nadie te va a amar, nadie te va a querer, no mereces amor. Todas esas voces que le torturaban, de repente queda liberado por la mirada de Jesús y por esa palabra. Nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más, ¿no? Y entonces María Magdalena queda como sanada y en deuda con Jesús. Y ahí viene un pasaje que es precioso, que es cuando tiene el valor, después de estar a punto de ser apedreada, de entrar en la casa del fariseo. Lucas 7:36. Magdalena entra en una casa del fariseo donde entra Jesús y se pone detrás de Jesús a sus pies, llorando con un ungüento, se pone a llorar, a lavar los pies de Jesús. Y entonces el fariseo dice, si éste supiera quién es esta mujer, no dejaría que la estuviera tocando, ¿no? Y entonces Jesús le dice, perdona Simón, pero cuando yo he entrado no me has dado el agua para lavarme, no me has dado el ósculo de la paz, no me has dado el perfume, el ungüento, y en cambio esta mujer lo ha estado haciendo. Fijaros que es muy bonito porque es los signos del Espíritu Santo, las lágrimas que son el agua, ¿no? El besarle, el beso es el Espíritu Santo, y es como precioso, ¿no? Un modo de hablar del Espíritu Santo es el beso. Y está representando ahora este amor de gratitud a los pies del Señor, humilde, ¿no? Que está dándole lo que este fariseo no le ha dado, ¿no? Y entonces dice, a esta mujer como se le ha perdonado mucho, ama mucho. Y es precioso como el Señor la defiende, ¿no? Incluso llegará a decir que donde se predique el Evangelio se hablará de lo que ha hecho esta mujer, ¿no? Porque lo ha hecho en vista de mi sepultura, ¿no? Ahora lo vemos, porque hay otro pasaje parecido en Betania, ¿no? Y entonces empieza a seguir a Jesús. Ahí es donde viene Lucas 8, ¿no? Después de esto, dice que iba de ciudad en ciudad predicando, y las santas mujeres, María Magdalena, de la que había salido 7 demonios, ¿no? Podemos ver ahí ese pasaje. Y justo después Jesús va a Betania. Quizá María Magdalena llevaba mucho tiempo sin ir a Betania, porque también, como era la pecadora, ¿cómo se iba a presentar en casa de unos justos? Toda esa mentalidad de ellos, ¿no? Y entonces Jesús entra en esa casa y mirad qué sorpresa os traigo hoy, ¿no? Y entonces entra María Magdalena con los abrazos, con el perdón, con la alegría del reencuentro de quien ha vuelto a casa, ¿no? Y hicieron fiesta, dice, cuando llega el hijo pródigo, ¿no? A la casa del padre, hacen un banquete, hacen una fiesta, ya están los 3 hermanos reunidos, ¿no? Y se quedan ya en Betania, ¿no? Pienso que sería así, ¿no? Y ahí es donde Jesús enseñaría a Marta a perdonar. ¿Cómo es su corazón misericordioso, ¿no? Se abrazan los 3 hermanos, Marta sirve y María contempla. Y entonces es Lucas 10:38, donde se pone nerviosa Marta porque María está ahí sentada escuchando, y entonces le dice, ¿no te importa que mi hermana esté ahí y no me ayude con el servicio? Si solo hay 2 personas, está escuchando María a Jesús, ¿no? Y entonces le corta y le dice, ¿qué tenía que haber hecho Marta? Que hubiera sido mejor. Jesús, ¿no os importa veniros los 2 a la cocina y así os escucho, ¿no? Y así estamos juntos. Bueno, pero lo hizo así. Ya digo que Marta es Santa Marta y nos enseña que hay que servir al Señor también haciendo cosas por Él. Es la vida contemplativa y la vida activa en la iglesia. Pero María es la contemplativa del Señor, y el Señor dice, María ha escogido la mejor parte, ¿no? Pasa a ser la contemplativa, la enamorada, la apasionada del amor de Jesús. Ahí es cuando después es el momento en que Lázaro enferma mucho, Jesús se va a predicar por ahí, y cuando está bastante lejos, a un día de camino, Lázaro ven que se muere, y mandan un mensajero, María y Marta, para que vayan a buscar a Jesús. Jesús dice, esta enfermedad no es de muerte, y es para que se glorifique el nombre de Dios. Cuando vuelve el mensajero, ya lleva un día muerto Lázaro. Entonces, cuando escuchan esto, Marta y María se quedan perplejos. ¿Cómo no es de muerte? Sí, se ha muerto. Y están todos los fariseos en torno a Marta y María diciendo, ¿qué pasa? ¿Que el maestro no le conocía? ¿No era tan amigo vuestro el maestro? ¿Qué pasa? ¿Que esos milagritos que hacía en Galilea con la gente sencilla
¿no se atreve a hacerlos aquí en Judea con los sabios? ¿No? O sea, empiezan como a herirle y Satanás a tentarle contra la confianza en Jesús, a tentarle y herirle. Y ellos solo se repiten la una a la otra: si hubiera estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Si hubiera estado aquí, solo afirman lo que pueden decir, pero no saben responder. No saben responder porque si el mensajero ha vuelto, si Jesús les quiere tanto, ¿por qué no ha venido con el mensajero a curar a su hermano, ¿no? Y entonces Jesús lo que quiere es que espere al tercer día, que es cuando los judíos ya creían que era imposible la resurrección, porque ya empezaba la putrefacción, y es cuando llega Jesús, ve llorar a María y se echa a llorar. Y esto es bonito también. Jesús llora porque la ciudad de Jerusalén no le ha abierto las puertas. Le resucitó al tercer día. ¿Tiene algo que ver con la resurrección? ¿Tiene alguna similitud con la resurrección? Está diciendo que humanamente es imposible. Ya se ha muerto, bien muerto. ¿Tiene algo que ver con la resurrección? Bueno, es un modo de anticipar de algún modo, ¿no? Pues lo que él resucitaría al tercer día también, ¿no? Pero bueno, el tema es que él lo que quiere es demostrar que tiene poder sobre la muerte. Y lo quiere hacer ante los fariseos, ante la gente culta, que a nosotros milagritos así de trucos no nos va a convencer, ¿no? Y Jesús había dicho: no creerán ni aunque resucite un muerto. Y así fue. Al tercer día llega, le conmueve ver a María llorando, le conmueve la dureza de los fariseos que decían: pues este no había resucitado por ahí y ahora no resucita a su amigo. Se echa a llorar por la dureza de los fariseos, va al sepulcro y les dice: Lázaro, sal fuera. Abrid el sepulcro. Marta, que es muy práctica, dice: Señor, ya huele, ¿vas a abrir ahora el sepulcro? ¿No? Todavía como que duda, ¿no? Y entonces yo recuerdo cuando estuvimos en Jerusalén, nosotros hicimos la prueba, íbamos varios sacerdotes y diáconos, hicimos la prueba de cronometrar desde lo profundo del sepulcro de Lázaro, ¿no? Pero atados. Entonces había que ir así como saltando, pim, pim, pim. Atados porque Lázaro estaba con vendas, ¿no? Y entonces tardamos como 1 minuto. Y la verdad es que nos llamó la atención, porque si cualquiera de nosotros va al cementerio de su pueblo, ¿no? Y ante la tumba del tío Ambrosio, delante de todo el mundo, empieza a decir: Ambrosio, sal fuera, y esperas 1 minuto, o sea, te quieres morir, porque hasta que no sale, ¿no? Es como... Pero bueno, esa situación, y sale Lázaro, y Jesús tan práctico, desatadlo, ¿no? Que se va a caer de ahí, ¿no? Ayudarle y darle de comer. Bueno, pues como es el Señor de práctico también con la niña aquella que falleció, Talita Kumi, ¿no? Siempre es como tan profundo y a la vez tan práctico el Señor, ¿no? Ven la resurrección de Lázaro y entonces se determinaron los judíos a matar a Jesús y a matar a Lázaro, porque muchos se convertían porque Lázaro había vuelto a la vida. Entonces quisieron matar a Jesús y matar a Lázaro, ¿no? Eso es lo que viene en el Evangelio. Eso sí que es histórico, narrado en el Evangelio, ¿no? Y ahí justo después, cuando ya empieza la tensión mayor contra Jesús, es cuando Jesús va a Betania, a casa de Simón, y otra vez María de Betania, o algunos dicen por primera vez, pero yo creo que es la misma mujer, María de Betania rompe el frasco de perfume muy caro, y ahí es donde Jesús lo dice: lo hace en vistas de mi sepultura, ¿no? Lo hace como para embalsamarme, que es lo que María Magdalena el domingo de resurrección por la mañana temprano quiere hacer, porque no le ha dado tiempo a María de embalsamarlo cuando muere, ¿no? Pero no quiero adelantar. Fijaros que ese gesto, María Magdalena habla de un amor valiente, generoso, total y reparador, que es como tenemos que tener nosotros ese amor, ¿no? Amor valiente, dice, ante un fariseo lo había hecho y ahora ante Simón, ¿no? Pero entra, le da igual todo porque quiere manifestar un amor a Jesús, ¿no? A nosotros a veces nos da como reparo lo que se sale de los esquemas establecidos, ¿no? Pues muestra amor, pues échale flores, pues yo qué sé, ¿no? Con qué cariño podemos tratar a Jesús Eucaristía, por ejemplo, ¿no? Amor generoso, porque era perfume muy caro, dice Juan 12, total, quebró el frasco, dice Marcos 14:3, y reparador, en vista de mi sepultura, ¿no? La casa se llenó del perfume. Y esto es lo que hizo que Judas dijera, se acabó, y se fue a entregarlo. O sea, el demonio que estaba dentro de Judas, en María está actuando ya el Espíritu Santo, no los 7 demonios, pero en Judas está actuando Satanás, que no lo soporta y quiere acabar con su vida. ¿Y el demonio de Judas llevaba todo el rato dentro de Judas? Pues dice el Evangelio que 1 año antes ya Jesús dice, uno de vosotros se ha hecho demonio. 1 año antes de la pasión Jesús ya sabía que Judas se había aliado con Satanás. Justo cuando habla de la Eucaristía, cuando Jesús habló del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm, en Juan 6, dice, esto es mi cuerpo, el que come mi carne tiene vida eterna, y Judas se hizo demonio. Judas pactó con Satanás. Pero qué espanto, ¿y por qué pactó? Porque no soportó eso. Vio que se iba la muchedumbre, se iba.
Porque cuando Jesús empieza a decir que hay que comer su carne, suena a canibalismo. Entonces la muchedumbre que le seguía después de la multiplicación de los panes empezó a marcharse, ¿no? Y entonces, claro, al ver Judas que estamos perdiendo fama, que esto no va bien, que no sé qué, y luego que hay que comer tu carne, no entiendo nada, en vez de fiarse que iba a ser el modo eucarístico, es su mismo cuerpo, ¿no? Pero en el modo de la apariencia de pan, ¿no? No entendían nada y dice, pues yo me voy. ¿También vosotros queréis marcharos? Le pregunta Jesús. Y Pedro dice, no entendemos nada, pero solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿dónde vamos a ir, no? Pero Judas ahí se determina. Cuando ve que ya no le siguen muchedumbres, cuando se empieza a enfriar, y cada vez que hay una muestra de amor a Jesús, él se cierra más, no lo soporta. Este perfume se podía haber vendido y dado a los pobres, no le importaban los pobres. Lo que pasa es que era ladrón y él quería tener dinero, ¿no? Pero ¿y Judas fue el último discípulo en seguir a Jesús? ¿O eso se lo han inventado en No. No sale en la Biblia. Eso no sale. O sea, de hecho sale que eligió a los 12 a la vez. Vale. O sea, subió al monte y otra cosa es a quién llamó el último. Yo me imagino que son recreaciones ya literarias, ¿no? Vale. Bueno, entonces luego sabemos que María Magdalena siguió a Jesús hasta el pie de la cruz, es una mujer valiente, ¿no? Otros desaparecieron como los apóstoles, la mayoría de los hombres que somos tan valientes, ¿no? Pues nos vamos. En cambio las santas mujeres, menos San Juan, porque se cogió del brazo de la Virgen, tal cual. San Juan se cogió del brazo de la Virgen y pudo estar al pie de la cruz. Porque San Juan era el que mejor relación tenía con la Virgen María. A ver, San Juan era el más jovencillo, entonces, bueno, pues es posible que esto le uniese más como a la presencia de María Madre, ¿no? Pero lo que está claro es que en el momento de la cruz, a quien le dice, Juan, ahí tienes a tu madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, es a Juan, ¿no? Entonces hay un vínculo especial de intimidad. Pero en Juan estamos todos, especialmente los apóstoles, los sacerdotes, pero estamos todos. O sea, María ahí nos acoge como hijos a todos nosotros. Pero ahí estaba también María Magdalena, que es muy bonito, ¿no? Llorando, con un dolor tremendo. ¿Por qué le hacen esto a mi Señor? Con lo bueno que es. ¿Sabéis lo que hizo conmigo? Yo me imagino a María Magdalena tratando de convencer a todo el mundo que no lo matéis. ¿A quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y a Jesús, pero ¿cómo a Barrabás? Y gritando todo lo que pudiera, ¿no? Pero no le hacen caso, ¿no? Y ella tiene un dolor tremendo, ¿no? Y quiere estar ahí al pie de la cruz porque le ama de verdad, ¿no? De hecho, cuando ya consiguen meterlo en el sepulcro, pero no consiguen porque es la hora y los judíos el sábado no pueden seguir embalsamando, ¿no? Tienen que cortar todas las caridades que le encantaría hacer a María Magdalena, lo tienen que dejar allí como pueden, le limpian como pueden, pero ella está con el dolor de que no ha podido embalsamar como se merece a Jesús, ¿no? Y por eso es la primera que se levanta por la mañana, aún no había amanecido, dice. ¿Y por qué no iría la Virgen con ella a embalsamar? La Virgen María espera la resurrección. Y ella, como yo creo que muchas veces en la vida pública, ella entiende que le toca un papel secundario. Solo está en los momentos esenciales. O sea, ella en el fondo sabe lo que le toca. Te lo debe contar Jesús, ¿no? Ella seguramente volvió del Vía Crucis a la inversa, que se dice, ¿no? Volvió con San Juan, está en casa de Juan, que es donde le ha confiado el Señor, y ella está con Juan. Y entonces simplemente pues está como tratando de acoger a los apóstoles en la casa de Juan. Seguramente si lo hubieran dejado se hubiera quedado allí, ¿no? No se hubieran movido del sepulcro, pero aquellos romanos dijeron todo el mundo fuera, tenemos que velar por el sepulcro, ¿no? Entonces María Magdalena es la primera que se da cuenta que está vacío el sepulcro, y de hecho va a los apóstoles rápido y dice, han robado al Señor. Ella no tiene todavía la fe en la resurrección, y los apóstoles van corriendo, Pedro y Juan, y ahí es donde se dan cuenta que no está. Juan cree porque ve el sudario dobladito y la sábana santa, ¿no? Él creyó, lo había dicho el Señor. Pedro no creyó hasta que tiene aparición particular, ¿no? Es que igual ahí ya se le había aparecido Jesús a la Virgen María. Lo más posible, por eso lo no que fue dice, corriendo al sepulcro. También puede ser que lo primero puede ser una explicación, que nada más resucitar, que tembló la tierra. Hay varios temblores ahí, uno es el de la muerte del Señor, pero hay un temblor en la resurrección, por supuesto la piedra del sepulcro, ¿no? Y con ese temblor y los ángeles la quitan, pero el Señor ya recupera su alma, su cuerpo y sale vivo. ¿A dónde va lo primero? Pues a visitar a su madre, seguro. Y es posible que ya al amanecer ya ha visto a su madre, ¿no? Que dice Santa Teresa que una vez que estaba ella muy triste, el Señor se le apareció y le contó para consolar a Santa Teresa de Ávila que había tenido que estar mucho rato con la Virgen hasta consolarla. O sea que la Virgen María estaría con mucho dolor y el Señor estaría como, mamá, venga, mamá.
gracias por haber estado ahí, mamá, que estoy resucitado, hasta que entró en sí, en el gozo de la resurrección, ¿no? Y eso es un poquito lo que hace Jesús con María Magdalena también, ¿no? El primer relato que se nos cuenta de la aparición del resucitado es a esta mujer, que es un detalle precioso eso. Antes de aparecerse a los apóstoles, se aparece a María Magdalena, la que se entiende la mujer pecadora, pero ya está transformada. Jesús nunca la mira por su pecado. Jesús mira su corazón y sabe que le ama con locura, ¿no? Y esta es la maravilla, ¿no? Saber del amor del Señor. Y Él se sabe inmensamente amado por Jesús, ¿no? Por María Magdalena. Y por eso es a la primera a la que quiere visitar. Que, por cierto, la aparición de la Magdalena es precioso. Porque el Señor lo primero que hace es enviar unos ángeles. Envía unos ángeles. Y los ángeles, ¿qué tienen que preguntarle a María Magdalena? ¿Por qué lloras? Los ángeles saben perfectamente por qué llora María Magdalena. Todo el mundo sabe por qué llora María Magdalena. Pero ¿por qué Dios le pide a los ángeles que le pregunten por qué lloras? Pues porque Jesús, que estaba detrás de la puerta, si no ve ese relato que es precioso de la aparición, cuando se le aparece a María Magdalena en Juan 20:11, Jesús, que está detrás de la puerta, quiere escuchar porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, ¿no? Jesús, después de pasar por la pasión, tiene un corazón todavía más delicado, es más empático con el sufrimiento y viene con oficio de consolar. Y quiere a la vez también que escuchar cómo no podemos vivir sin Él, ¿no? Cómo el Señor quiere que nosotros, cada uno de nosotros, pues correspondamos a ese amor y le digamos que le queremos, ¿no? Y esto me parece pues una maravilla, ¿no? Entonces se queda detrás de la puerta, se vuelve rápido con María Magdalena y se encuentra y se topa con Jesús, directamente ahí. Y entonces Jesús se esconde, ¿no? La divinidad como que se esconde, vestido como del hortelano, y no le reconoce. ¿Y entonces qué pasa? Pues que le tiene que llamar por su nombre, María, y ahí ya le reconoce, y le abraza. Y entonces, en un momento, bueno, ahí era muy gracioso, don Paco Cerro, el obispo de Toledo, nos dio ejercicios cuando nosotros éramos seminaristas, y decía, ¿por qué le dice, déjame que aún no he subido al Padre? Entonces se imaginaba él que María Magdalena estaba totalmente con el rímel corrido, ¿no? De haber llorado un montón, el pintalabios, y entonces Jesús está con la túnica blanquita de subir al Padre de los domingos, ¿no? Y dice, me estás poniendo perdido con los mocos, con el rímel, ¿no? Y dice, déjame que no suba al Padre, ¿no? Pero no es por eso. ¿Sabéis por qué es? Porque Jesús le emplaza a la boda con ella en el cielo. Porque el cielo son unas bodas. El cielo es el desposorio con Cristo. Fijaos que en Lucas 20:34 nos dice, cuando le preguntan, ¿de quién será la mujer? ¿No? Se casó con Lucio, se casó con el otro, en la resurrección, ¿de quién será la mujer? Y Jesús dice, no entendéis. Dice, en la resurrección ya no se casarán, ni serán dadas en matrimonio. Ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de la resurrección. ¿De qué está hablando? Que después la boda es de cada uno con Cristo, esposo del alma. Es el matrimonio espiritual. Y es a lo que le está emplazando a María Magdalena. Todavía no he subido al Padre. Yo quiero que ahora vivas de fe este tiempo, pero quiero después tener esa intimidad esponsal contigo en el cielo. Lo que nuestro mundo no puede entender, porque enseguida lo erotiza, ¿no? Lo convierte en algo sucio. Jesús le explica a la Magdalena, tienes que vivir aquí de fe y después, cuando subamos al Padre, tú serás mi esposa. Pero eso lo dice de ella, de ti, de mí, de los casados, de los consagrados, de todos. El cielo se parece a 10 vírgenes, 5 sensatas, ¿no? Que esperan al esposo. Que llega el esposo, salid a recibirle. Y María Magdalena entiende esa esponsalidad virginal con Jesús. Cuando marcha al cielo, ella entiende que tiene que vivir y esperar al esposo de su alma. Pero antes le dice el Señor, vete a mis hermanos, se convierte en apóstol de apóstoles. Y va allí a la puerta, que los apóstoles pensarían que vienen los romanos a buscarles para matarles como a Jesús, y les dice, ha resucitado, y no le creen. Luego ya vienen las demás apariciones, luego María Magdalena viviría Pentecostés seguramente también con la Virgen, ¿no? Y después se marcha a esta cueva, ¿no? 30 años en los Alpes Marítimos, en Provenza, en Francia, en la caverna de Saint-Baum, en la capilla de San Maximino, donde se venera ese cadáver, digamos, el cuerpo de María Magdalena, de donde tengo yo esta telita que envolvió su cráneo durante 3 siglos. Y yo quiero que le cojamos mucha devoción a esta santa mujer, que nos ayuda a que, aunque hayamos sido pecadores, podemos pasar a ser los íntimos, los más amados del corazón de Jesús. Y no sé si hay alguna pregunta. No sé si tenéis alguna pregunta, pero yo os quiero hacer un anuncio que no os lo he contado todavía. Pero bueno, os quería contar
con mucha ilusión que este año, bueno, porque me lo pidieron, porque si no jamás me hubiese lanzado a ello, me llamaron de una editorial y me propusieron escribir un libro sobre mi acercamiento a Dios, sobre cómo Dios me ha salvado, y entonces mi libro sale en septiembre y ha quedado, pues yo creo que bonito, creo que es entretenido de leer y espero que os guste mucho y sobre todo espero que ayude. Yo estoy convencido que va a ayudar un montón, me ha tocado leerlo y te agradezco que me has dejado leerlo antes, porque es la obra de Dios. Cuando uno ve lo que Dios hace, pues es muy bonito ver la acción de Dios, en este caso en Ani, pero vamos, que doy testimonio de que es una preciosidad. Yo creo que nos va a ayudar a todos mucho. Pues sí, y eso, que me hace ilusión compartirlo con mi familia de Instagram, porque la verdad que me ha costado, yo no soy escritora, pero bueno, he descubierto que soy capaz de escribir un libro, más o menos, pero ahí está escrito. Muy bien. Que muchísimas gracias por acompañarnos. Veo que no hay preguntas en la viñeta y como tampoco leo, qué ilusión, Ani, enhorabuena y gracias, Mapi. Enhorabuena, muchas gracias. Espero que cuando salga lo compréis y seáis críticos conmigo, me deis vuestra opinión. También habla mucho de Cass, es la vida de las mellizas más o menos. Y nada, y eso, que muchas gracias. Y ya creo que las catequesis las retomaremos en septiembre, después del verano. Ser buenos en verano, portaros bien y no desconectéis de Dios. Adiós, familia. Adiós. Adiós.